No puedo más. Ya ni sé en qué día estamos. Oli, digo, ¿hola? ¿Tienes de ringtone mi canción? ¿Qué? No, te habrás confundido. No importa, al caso. Quería venir a pedir disculpas por entrometerme el año pasado en el video de errores y curiosidades de Vocaloid parte 4. Ya pasó un año. Aún así, no te preocupes. Dudo que alguien más pueda meterse y robarme alguna curiosidad. ¡Oh, vamos! ¡Ey! Ya 5 años haciendo esto. ¡5! Es momento de festejar y divertirnos con estas curiosidades bien curiosas que les traigo. Esto más que una curiosidad es un dato que quizás pueda gustarte. En todo este tiempo hemos tenido muchísimas canciones de algunos autores reconocidos. Giga, Deco27 y muchos más son claro ejemplo de esto. Son muy populares y sus temas resuenan por todos lados, en cada gama que te puedas imaginar. Pero, ¿sabías que en 5 de 7 conciertos de Magical Mirai aparecen canciones de Ryo? Los que tienen el honor de no contar con ninguna son los de los años 2016 y 2019, donde no se puede ver ni Where Is Mine o Oda Ends. No sé si esto es una desgracia o un placer y algo que puedas enmarcar si fuiste. Junto a la anterior curiosidad, hablemos de Caseta. Este autor, que ya tiene años y también es conocido como Layton, comenzó en 2007 y sigue trabajando a día de hoy con Krypton en cada cosa que se le pida. Ahora, puestos en contexto, ¿sabías que tuvo siempre canción en Magical Mirai? A cada uno que veas un tema de él estará, sea Last Night, Good Night, Catch the Wave o la mítica Tell Your World. Ahora bien, siguiendo con el punto anterior y yendo mucho más allá, ¿sabías que tiene una canción en cada Miku Expo hechos hasta la fecha? ¿Sabías que cada una de esas canciones es Tell Your World? Básicamente aparece desde el 2012 y no ha parado, siendo insignia de esa gama básicamente. Muchas canciones tienen un pasado oscuro. Ok, no, tampoco dramaticemos esto. Muchas canciones cuentan con varias coreografías, podría ser el caso de Where Is Mine, Thank You, Kokoro, etc. Y en el caso de ellas, en casi todas sus presentaciones predominó una sola. Es así como funciona esto, y más que nada tienen que ver con la animación de los juegos, las cuales va cambiando y modificándose. O simplemente porque quieren y listo. Uno de esos ejemplos pasó hace mucho tiempo. La canción Oda Ends, la cual fue estrenada en concierto en el primer Magical Mirai, no tenía esa coreografía en un comienzo. Para la presentación y festejo del aniversario de Miku en 2012, se realizó un mini concierto con algunas canciones, y aquí pudimos tener este tema, el cual contaba con una particular coreografía, que si se dan cuenta es la misma que está en los MMD Hologram en YouTube. Y esto se debe a que en el primer juego de los CF, en un modo llamado Live Mode, la canción aparecía y contaba con esta coreo, siendo un primer vistazo de cómo se podría haber visto la canción en un principio. De paso, contarles que en esta presentación pudimos ver por primera vez Weekender Girl sin el módulo característico, y también Time Machine con la animación de Project Diva F antes de que aparezca oficialmente en Magical Mirai 2016. Últimamente en los conciertos no se ven errores, y si los hay, son muy pocos notorios. Aún así, lo que nosotros vemos quizás no marca exactamente la realidad tal y como es. El Blu-ray es editado y modificado, con lo cual nosotros no sabemos qué pasó en todo momento y quizás existan cortes. En esta curiosidad no fue tan así, pero sí es algo que podemos descubrir en el Special TV de Magical Mirai 2015. En uno de los días de concierto ocurrió algo garrafal. La canción Nostalgic de Meiko, las computadoras que mostraban a la Vocaloid fallaron y generó que se frene el concierto por algo así de 15 minutos. Minutos los cuales se prendieron las luces y dejaron a la gente esperando, la cual luego pudo seguir disfrutando del show con Remote Control con total normalidad, siendo realmente algo curioso que nunca antes había pasado. Hace algunos días fue la presentación Untitled Zero, un concierto online de Hatsune Miku donde se presentaron varios temas y la banda estaba cool. La gracia de que lo esté comentando ahora es la cantidad de curiosidades que nos dio. El tecladista de la banda para este concierto se llama Kei Kibuto,
que así nomás no llama la atención, pero este es miembro de la banda After the Rain, la cual toca en vivo en los conciertos de Mafu Mafu y Soraru. Además, es miembro de Honeyworks desde el 2014, quienes a pesar de no seguir haciendo canciones de Vocaloid tan seguido, han tenido temazos en los conciertos como Raspberry Monster o Tsukikirai. Hay algunas variaciones de las canciones aquí metidas. Muchos saben que Bring It On y Greenlit Serenade en los Magical Mirai es algo diferente, con un pequeño cambio de letra. Cambio que aquí lo sustituirían para poner la versión original de las dos. Hasta se puede ver un error en esta última, debido a que en la animación dice una O y está cantando una A. Quizás al no haber público o que se notan más las canciones, podemos notar ciertas cosas que nos hacen dar cuenta de la cantidad que nos perdemos. Como es el caso de Hibana, donde se puede escuchar de fondo a Deco 27 y Mero. Luego en Dr. Funko Beat podemos por fin notar claramente las voces de Len y Meiko, dejando por fin de ser un decorado. En la canción Tsuki Yuki Magi Magic quitaron una parte de la canción, debido a que no estamos en Snow Miku. He de decir que se siente vacío. Por último y a destacar, este hermoso momento al final donde no saludan a nadie. Al igual que el año pasado, les pedí ayuda para saber qué curiosidades no podían hacer falta en este video, y también le pedí a mis amigos que me ayuden a decirlas. En Bilibili Macro Link 2019 se pudo ver por primera vez a Hatsune Miku en este evento, pero aún así la curiosidad no resalta por este hecho, sino que por el error que se pudo ver y que intentaron corregir. Al comienzo, en la introducción de los Cryptoloids se apagaron las pantallas sin poder ver el nombre de Luca, y casi tampoco se ve el nombre de Rin. O sea, imagínate tú estar trabajando ahí y que se produzca el medio error de que no se vea el nombre de los cantantes. Dios mío, debía ser bastante desesperante. Pero bueno, después esto en su versión de Blu-ray lo taparon mostrando imágenes del público. Esto que les voy a contar es súper random y revelador, pero ¿sabían que el modelo de Luca F tiene la falda más larga que el modelo arcade visto en Giving Day? Y algo más allá, ¿sabían que con el modelo de Miku Pa pasa lo mismo? Todo esto se debe a... no sé si denominarlo error o solo como curiosidad, pero... en el Project Diva original y luego el arcade, el modelo de Luca no es estrictamente original al diseño que Kei hizo para la pelirrosa. Para cuando la saga llega a Vita y PlayStation 3 y crean estos nuevos modelos, dejaron la falda tal y como era en un principio, siendo más larga, trasladándose a los conciertos. Este no es el único caso de modelos distintos en conciertos. Espera. ¿Esta no es la que te toca, Katz? Pero aquí en el guión dice que la curiosidad 3 era la mía y luego la 4 te tocaba. No. Yo tengo aquí que la 4 era la tuya y la mía era la 3. No quiero que esto termine mal, pero ¿pueden decidirse, por favor? Están haciendo perder tiempo al espectador. ¿Espectador? ¿Conoces el canal de Marvin? No te lo puedo creer. Ya, Marvin. Di la siguiente, Katz, la cuarta, ¿ok? Pero... Katz, te prometo que la cuarta es mucho mejor que la tercera. Dejémosle esta a Marvin. Muchos otros módulos han sufrido estos cambios. Es el caso de Miku China, el cual fue utilizado para Celluloid. Y es ligeramente distinto a su versión original para los juegos debido a que se basa en su versión F, la cual tiene las coletas más cortas. Eso sí, le quitaron el panda de atrás. El modelo utilizado en Iroha Yuta es un recolor de los módulos de magnet del juego. Hablando de eso, si se habrán dado cuenta, el R3 ha cambiado varias veces de modelos. Primero este plástico utilizado en varios eventos y videoclips, luego el 17 Model de los Snow Miku Live y ahora este que se denomina 19 Model. Sí, en serio. Y es algo más estable. Bueno, ¿sabían que la empresa que se encarga de ese modelo no es otra que la empresa creadora de los modelos de los V-Singers?
La Tegra está a cargo de toda la tecnología aplicada a ambas empresas, y con Krypton está trabajando junto a la tecnología R3, un modelo que parece que está para quedarse. Ya resuelto todo, invitadas las personas que quería que estén, muchas gracias por ver este video. Espero les haya gustado y sea de su agrado seguir por 5 años más aquí. Esperemos haya más curiosidades y nada, ojalá esto les guste. ¡Nos vemos! ¿Conoce el canal de Marvin, ¿acaso no escuchaste que dije que nos vemos? No, es mi oportunidad. ¡Para afuera! No.